Cul-de-sac, porque al final de cada camino sin salida se esconde una obra maestra. Bienvenido a School de Sac, un podcast sobre el cine que vemos. Estoy con mi amigo Nico. ¿Cómo andás, Nico? Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien. Y bueno, en esta es ocasión muy especial porque vamos a empezar a hacer entrevistas con celebridades tucumanas. Yo digo celebridades porque para mí son celebridades. Pero bueno, estamos acá con Martín Falchi. ¿Cómo andás, Martín? Querido, gracias por la invitación. Bien. Querido, gracias. Bueno, Martín, director tucumano, lo conocerán por todo, por las redes, por todo. Tiene la película de Hermandad, el documental La Hermandad, que estuvo en cine, estuvo en festivales, estuvo en todo lado. Y la idea un poco es que charlemos un poco de cine tucumano, un poco de su obra y después de cine en general. ¿Cómo lo hablamos, joven? Lo que quieran, estoy acá para charlar de lo que quieras. Bueno, primero hablemos un poco de tu origen. Mi origen. 91. Clase 91. Si querés, Es lo que De origen. Sanatorio argentino. Bien. Bien, vamos a empezar. Entonces, yo estuve leyendo ya un par de entrevistas tuyas Qué peligro. Bien. para saber de qué vamos a hablar. Bueno. Bueno, la idea, vamos a lo que es a la hermandad. Porque hay varias cuestiones que yo la vi la película 2 veces. La vi en cine y después la vi de nuevo hace poco. Y yo quisiera, vos tenés un origen en eso, vos ya grabaste primero tu campamento, o sea, la hermandad, perdón, el que no sepas, vamos a hablar un poquito de la hermandad primero. hagamos un poco de bios. De Darío, ¿ah? La hermandad. 2019. 2019 llegó a los cines. Mi primera película como director, digamos, largometraje. Tuvimos la posibilidad de estrenar en algunos festivales y en algunas provincias también en salas comerciales, por suerte. Estuvo en Cinear, ¿no? Está en Cinear para verse. Y está en YouTube también, que se pueden ahí activar los subtítulos para el que le gusta leer también, que a veces pasa, ¿viste? Sí. Para no perderse nada. Y es una película sobre la masculinidad en la infancia, me parece, retratada a través del campamento Gymnasium, que fue el último campamento de hombres, ¿no? En el 2017 que filmamos. em, y yo tenía ya filmaciones de un campamento cuando yo tenía 16, 17 años. Eso iba. Sí, y vos sabés que hay uno de los cassettes que lo perdí, que yo pensé que quizás lo iba a usar en el metraje, en la edición, pero finalmente, bueno, nunca lo encontré. Entonces tenía un cassette de mi campamento y ya cuando empieza un poco el proyecto, que ahí empieza, yo estaba estudiando cine, justo estábamos viendo antropología, documentalismo, algunas cositas, y un poco ahí surge, ¿no? El proyecto. Yo como que revisitaba siempre ese evento cada vez que lo contaba, de alguna manera generaba como mucha intriga, mucho misterio. em, y me parecía que era muy cinematográfico, ¿no? O sea, tanto vivir el campamento, mostrarlo, el encuadre, las carpas, digo, como que tenía ahí una necesidad de ese registro. Y bueno, más o menos 7 años desde que empezó el proyecto y se estrenó, ¿no? Esa Y- película, 7 años. Claro, pero vos, volviendo un poco más atrás todavía, entonces, vos cuando grabaste en VHS, tu primera experiencia, Sí. ¿vos ya tenías idea de que querías ser cineasta o no? ¿Lo grabaste porque, o sea, ¿por qué Ya. tenía una cámara? Ahí está, bueno, es una buena pregunta. Una cámara. Creo que ahora construye un poco más el relato, ¿no? En mi casa siempre había cámara. Mi viejo tenía la VHS, una Philips, con una pantallita que habían comprado ellos en un viaje que habían hecho con mi mamá. Y había algo del registro presente, ¿no? Un picnic en el Parque 9 de Julio y había registro, un cumpleaños, la Navidad, había algo. De hecho, hoy él con el teléfono hace sus planos secuencias, se pone a juguetear. Ya estaba entonces. Pero qué sé yo hoy creo que lo conecto ahí como que esa cuestión del registro venía un poco desde ahí, ¿no? Y sumado a eso, me gustan mucho las películas de siempre. Mi abuela también, día del nieto, del niño, de no sé qué, un VHS. Era muy fan de ir por los kioscos y ver las revistas que venían con el VHS de regalo, pero bueno, te cobraban el VHS, así, ¿ya? Como y ahí empecé. Y también los videoclubes, me imagino, obviamente. Y los videoclubes, sí, por supuesto, Videovisión era el video que más iba. Y bueno, y el tiempo, ¿no? Que a veces era 10 minutos y a veces era 1 hora, 2 horas de estar frente a cajas vacías viendo que ver el fin de semana, ¿no?
Y sí, sí, sin duda hay algo ahí de esa cinefilia que si viene como desde muy temprano, desde el coleccionismo de VHS, y veía películas. Yo soy muy de la escuela Disney, ¿no? Al principio, ¿no? O sea, mi infancia eran esas películas, tengo esos VHS hoy en día, y ya después con los DVD, entré a la escuela de cine. Yo me acuerdo que por debajo le decía a la bibliotecaria: me llevo los DVD, los copio y los traigo, y en vez de llevarme 2, me llevaba 10 a mi casa, los copiaba, descargaba la carátula, lo imprimía, recortaba la carátula Todo un y proceso. me iba armando la colección, porque bueno, no podíamos comprar todas originales, por supuesto. Entonces, de ahí, bueno, yo las copias de los DVD y siguió, ¿no? Un poquito de eso en Blu-ray, pero nada, algunas tengo así que me gustó coleccionar en Blu-ray, Gremlins. ¿Seguís comprando en físico todavía o no? No, Ya no, no. y no sé qué es lo último que compré, creo que hace como 10 años, ya en un viaje que me trajo unos Blu-ray de todas las Matrix que vienen juntas. Ah, sí. Me compré Tiburón original en Blu-ray, que me parecía una pieza hermosa, y una edición de Star Wars Episodio 7, que viene en una caja de lata, preciosa también, con un Me relieve. gusta el episodio 7, che. Es bueno el Episodio 7, ojo, ojo, te digo que de todas las que vienen después, A mí me es la más digna. Yo lo revisioné el año pasado y me gustó más que la primera vez que la había visto. Mirá, bueno, tengo que verla de vuelta, no la he vuelto a ver. Reivindico bastante. Pero ahí, el personaje del rey, pero Podríamos hacer debimos verla con un comentario grabado por... sí, como hacía la amante, te voy a enseñar. Vayan a ver la película Con con el comentario, comentarios. claro, eso sería loco, ¿no? O esos que están en stream, así, streamear y Claro. comentar las películas. Bueno, mi amigo, Bueno, es buena idea, ¿eh? yo tengo amigos que se juntan por Discord, o sea, no lo transmiten, pero ellos se juntan por Discord y ven una película y están ahí, por Discord están comiendo, tomando y están viendo y están haciendo comentarios. Es buena Varias idea. veces me han invitado así y siempre ven películas bizarras, así. Va a haber que hacerlo. Bueno, una película bizarra que vi hace poco que me gustó mucho, El yogur asesino, de Snuff. Ah, Son fuertes. Yo veo todo. Yo creo que soy de la idea de que hay que ver de todo. O sea, tengo bueno, una polaca, un cine clase B y una argentina. Y voy a remitir a una charla que tuvimos nosotros hace mucho tiempo en Largo Galeano. mucho tiempo. El Largo Galeano, imagínate. Que vos tenías una revistita de cine, me acuerdo. 16.9, una revista así, finita. Sí. Me lo colecciono cosas. No, pues yo escribí en ese. Editaba esa revista que salieron un par de números. Sí, sí. Y esa la editó, no, el chico este de. ¿Quiénes la editaron? Ya me he olvidado. La tengo en mi casa, pero me he olvidado. Acá voy a poner ¿Quién editó? todo, Sí. todo. Sí. Pero ahí yo me acuerdo que tuve una charla con vos y vos ahí me dijiste que yo te pregunté que qué pasaba que yo por ahí hablaba con chicos cineastas ahora y que de la escuela de cine y que no estaba, que vos me decías que no veían mucho cine, que estudiaban cine, pero que no veían mucho cine. Mm, Y vos me dijiste, o sea, no era tu caso, porque yo Sí, hago mucho de cine, sí. y vos me has dicho, pero es verdad, me he dicho, no ven, Que no es el común. sí, no es común que vean tanto cine. ¿Cómo es eso? Ahora, primero lo fuimos de la hermandad, pero No, está bien, está bien, está bien, está bien el comentario. Sí, porque no sé, yo creo que han ido cambiando, hubo como muchos cambios de paradigma en los últimos años con la forma de consumo, no sé, TikTok, gente que ve películas en 60 partes, digo, cosas que bueno, quizás nosotros no lo entendemos, pero nada, se han diversificado de la forma, los formatos, los consumos, las plataformas, y creo que quizás hoy la verdad que no sé hoy qué está pasando en la escuela, ¿no? Pero por lo que puedo intuir por Luca, Guille, algunos amigos que están ahí, em, quizá hay una tendencia más a mirar series, ¿no? Que las plataformas han inyectado esa fragmentación y, y bueno, y se volcó hacia ahí. Sí, pero también, Emilio, lo que yo creo es que... Pero no sé, es una gran pregunta y es una tristeza también, ¿no? Porque de alguna manera, ¿Cómo hacer cine y ver cine? Que la escuela de cine también es un lugar para aprender la técnica. también, sí, por supuesto, uno egresa como técnico, después como licenciado, Exactamente, quizá la parte... que está cumpliendo 20 años la Escuela de Cine, también un hito del cine tucumano y de lo que ha pasado, ¿no? En los últimos 20 años. Pero sin duda, bueno, tiene que ver un poco con todo, ¿no? Quizá ya hay carreras donde tenés 100 alumnos, pero tenés 10 que son más cabeza con eso, y bueno, y el resto distintos grados. A algunos les interesa más la tele, a otros las plataformas, otros el streaming. Gente joven así, qué sé yo, sobrinas así que tienen 15, 16 años, ven películas por Telegram. No entiendo, te juro. Bueno, ahí eso me enteré, hay como grupos donde mandan así la película en 20, en 30 partes, vos da me gusta, te envían la siguiente parte, dame gusta.
Bueno, qué sé yo, ¿viste? A mí un poco sí me aflige, pero bueno, trato, ¿viste? Como ya hoy, Claro, ¿cómo hace para ver una película? ¿Cómo hace? no sentirme mi abuelo, así, ¿no? Que hoy la ¿Cómo- juventud está perdida, ¿viste? Que no quiero cómo quedar hace ahí. para a esa gente se le ve una película como memoria? Memoria de Te Pichi digo, Concus. bueno, ¿cómo hace para tenerlo quieto a esa persona viendo? Son experiencias, son experiencias. Son experiencias que también creo que uno va entrenando el músculo para llegar a esas experiencias también, ¿no? No todo es para todos también. Eso Sí. También, sí, por supuesto, decía. por supuesto. Bueno, volvamos Vamos a la hermandad. a la hermandad. Yo tengo varias preguntas ahí con respecto a eso, con la hermandad, pero un poco más en la parte técnica de la película. Bien, ¿Por qué elegiste el formato del documental? sí, ¿Por qué el sentido inmersivo, que no haya un narrador, que no haya voz en off? bien. Esas decisiones. Esas decisiones. Y a mí me pasaba con el documental que a mí en lo personal el documental clásico no me conmueve tanto quizá, o quizás me parece, no sé, ¿viste? En la hermandad los primeros cortes de montaje tenían imágenes de archivo. Durante el montaje, que fueron casi 2 años, estuve intentando escribir una voz en off. Había filmado unas entrevistas que no me gustaba cómo entraban. Y también me pasaba que la decisión de haber seguido personajes, que fue medio el proceso, ¿no? Que se encontró esa decisión, porque yo había ido a filmar algunos años antes un mediometraje que se llama Z, que es como que te digo un álbum de fotos en movimiento. Está en YouTube, se puede ver que es como un primer acercamiento al campamento. Y ahí yo me di cuenta que necesitaba rostros, ¿no? Rostros con los cuales vos empezás y terminás una película, para ver el progreso de un personaje, ¿no? Básicamente. Y un mes antes de ir al campamento, yendo mucho al colegio, encuentro estos personajes que pensaba también en los pibes de 10 años, que eran los que iban por primera vez, que el punto de vista iba a ser el mismo que el del espectador, que iba a ver eso por primera vez. Entonces había algo del descubrimiento quizá que se mimetizaba un poco, o de un entusiasmo, o de ver ese universo por primera vez, ¿no? Entonces, ese mes elegí 10 personas, 10 chicos. Yo no sabía si iban a quedar 2, 5, 8, no les dije que ellos habían sido elegidos. Después, por supuesto, fueron los primeros en ver la película y los primeros en acompañarla, en estar ahí completamente. Em, y bueno, yo creo que el otro se fue encontrando. A mí me parecía que la realidad tenía mucho más fuerza que cualquier cosa que yo le pueda impregnar, ¿no? En ese sentido he tratado de ser muy fiel a la experiencia de esos pibes ahí, que no era la mía, no era quizá la de un egresado de hace 20 años, no era la de... Pero que creo que sintetizaban la verdad que se vivía, ¿no? Un poco dentro de ese campamento. Y eso inmersivo fue progresivo, ¿no? Los primeros días de rodaje, me acuerdo, estábamos medio lejos, eh, bueno, el segundo día un poco más cerca, tercero un poco más cerca, y al cuarto ya se habían olvidado el dispositivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la segunda pregunta, entonces hay otros... Afectó un poco la presencia a la experiencia del No, eso, campamento. por suerte, eso fue muy gradual, ¿no? Yo creo que también a medida que ellos me conocían a mí, me daban el voto de confianza y yo el voto de confianza de total a ellos, y de cuidado también, ¿no? Porque por supuesto que eran niños, o sea, estábamos trabajando con personas reales, no son actores, que uno les pedía nada. En ese sentido fue una cámara mosca en la pared que fue progresivamente acercándose, siempre con el objetivo de que quede invisible, ¿no? Completamente invisible, las miradas a cámara. Dimos una información al principio de ese rodaje, de que por favor no miren la cámara, que si hacían monerías eso no iba a salir. Entonces, bueno, hubo un trabajo ahí que lleva unos días, y bueno, y también en el día a día de rodaje, de un personaje empieza a tomar más protagonismo que otro, uno da mejor a cámara, uno te das cuenta que no le gusta tanto, entonces mejor no insistir, y así se fue medio armando, ¿no? Yo creo que el documental, a diferencia de la ficción, que podemos tener muchas cosas controladas, pero el documental, la realidad te marca otro pulso, ¿viste? ¿Tenías algo guionado de eso o fue todo? Habíamos guionado un imaginario, ¿no? Porque como conocíamos ese espacio, sabíamos de qué ponían a hablar, qué situaciones más o menos queríamos encontrar, pero solo fue una guía, ¿no? Una guía para el equipo técnico, no para los personajes, ¿no? Imagino que la misma característica ritualista del campamento ya te da un marco de Sí, experiencia sí, 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 de también. estructura, de qué cosas se repetían, ¿no? O sea, de cronograma, es un campamento que tiene, digamos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo muy cronometrado, entonces nosotros un poco íbamos dividiendo eso. Bueno, Cosmar estuvo en ese rodaje acá, que se hace el picarón allá,
fue uno de los miembros del equipo. Y bueno, algo de eso sirvió, de esos 7 años, impulsó a lo que fue el año pasado filmar la secuela de la película y entregarnos en un contexto muy radicalmente distinto ¿Eso lo y pensaste en su momento que iba o surgió ahora? O sabes bueno, y la secuela empezó como chiste en el rodaje de la primera película. Che, ¿te imaginas verlos a ellos grandes? Yo soy muy fan de una película llamada Boyhood, que les habrá gustado, del Richard y es uno de Linklater. los proyectos más ambiciosos de la historia del cine. Viste, una película filmada. 20 años, Bueno, la tendremos que ver de acá a unos 20 años. deberíamos ver. Sí, viste, hay algo del paso del tiempo. Hay algo de un. Yo creo que la hermandad es el paso de la niñez a la adolescencia. Y quizá hay algo de esa adolescencia a una adultez que va a suceder ahora en la hermandad 8 años después, que es el nombre por ahora, no sé cómo se va a llamar. Estamos empezando a editar, empezando a montar con 2 montajistas cracks, pero bueno, también con una puesta en escena similar, ¿no? O sea, en el sentido de, a mí me gusta mucho la ficción, quiero hacer ficción, por supuesto, estoy ahí escribiendo algunas cositas que todavía están muy verdes, pero como que el documental pienso que nos da esa posibilidad de explorar el lenguaje, ¿no? Y yo quería que no se note que sea un documental. Me ha pasado de proyectarla en Buenos Aires, en otros lugares, y que, no, pero ¿cómo que es documental, viste? Como que, Claro. pero ¿qué están haciendo cosas Observación, para el 100% de observación. 100% observacional? Y bastante, en ese momento yo era muy purista, ¿no? Como que de alguna manera yo esa verdad no la quería, Como el Dogma 95. algo así, ¿viste? De todas maneras, ya en qué tamaño de plano elegir, qué filmás y qué sacás. Te o sea, vos mismo te Impuesto. impuesto esas normas, esa. Estaba probando eso, sí, sí, sí. Creo que en ese sentido había algo de la verdad que para mí era intachable, ¿no? Entonces yo, como volviendo a tu pregunta, La verdad absoluta. el hecho de que toda la película se haya podido filmar, sea totalmente observacional y se haya despojado de esos recursos clásicos del documental, eso sí era una búsqueda, digamos, ¿no? Que se fue encontrando en el camino, con esto también de los personajes, y de que trate de ser esto un documental de personajes, ¿no? Y los desafíos técnicos que vos tenías, ¿en algún momento te condicionó el documental? Porque también puede tener presupuesto, o sea, hay un montón de Un mito lindo, fue un mito lindo. hay un montón de cosas que muchas veces uno quiere hacer tal cosa, pero vos decís, bueno, no puedo, no Sí. tengo plata, no tengo una cámara, no tengo, o sea, esos problemas te llevaron a cambiar ciertos aspectos. En ese sentido, no tanto, porque me parece que la intención era filmar con 2 unidades de cámara, y un poco lo pudimos conseguir. Si era una película, a diferencia de la ficción, el documental está hecho mucho más sacrificado, digamos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos 7 años, una película que no debe haber valido ni 3 millones de pesos, digamos. Estamos hablando que en 7 años eso eran nada, digamos, el rodaje eran 10 días. eh, no es que una película se filme en muchas semanas o muchos meses. em, entonces, en ese sentido, se ha concentrado y hemos hecho un gran esfuerzo en ese momento. Bueno, Benjamín Ávila, que fue el productor, em, bueno, Pablo Peralta, algunos productores, Gustavo Ruejas, y todo el equipo de compañeros que fue, que bueno, que logramos, fuimos un desafío técnico, ¿no? También era mi primera vez detrás de la dirección de algo de estas características, de personajes que yo no estaba ordenándolos, sino como siguiéndolos, ¿no? Yo siempre digo que son como personajes que hay un pez, te muerde el anzuelo y la cámara se demora y lo sigue, ¿no? Pero como que es una caña de pesca a la cámara, ¿viste? Como en ese sentido, en la primera película teníamos 50 horas de filmación, que el primer corte duró 5 horas, y así fuimos encontrando esa estructura, ¿Cuántos ¿no? metrajes tenías en total? Y que como 50 horas. 50. Sí, ahora tengo 30, está un poquito más enfocado, me parece. Está Los bien. planos ya no duran 10 minutos los que digamos, también, ¿no? Como que me lanzaba un poco más a eso, a ir al personaje, a cerrar más el plano, a que la cámara juegue, siga, ¿no? No esta cosa tan contemplativa, quizá que yo sí buscaba en la primera, y ahora quizás se dinamiza un poco más, ¿no? Bien, vamos a la pregunta hay una pregunta que yo tengo ahí, que el tema de la masculinidad que vos hablaste, Sí, sí. que se muestra ahí Sí, en sí. en esto. Vos, ahora como observador, Sí, sí. ya desde afuera, cuando vos filmaste eso, bueno, es todo un ritual sobre la masculinidad, sobre un montón de cosas. ¿Y cómo lo ves vos ahora, donde todo ese tipo de rituales están siendo
como más revisados, o esos cambios ya porque por el ingreso de las mujeres, Uno todo, yo creo que todo fue Y acá cambiando. que, como bien dijiste, es decir, la película marca un punto de quiebre en Exacto. la estructura del colegio, que era que el colegio pasó a ser mixto. Exactamente, eso también, imagínate, eso no estaba en el guión, eso fue una Claro, cosa fue que, una casualidad. casualidad total, nosotros veníamos en muchos años trabajando y 2, 3 meses antes sucede esta situación que yo creo que le da una fuerza, ¿no? Esto de la verdad, ¿no? La realidad que vos puedes tener todo controlado, pero la realidad misma que nos mató un pibe en la calle un par de meses antes y la película está teñida por un duelo, ¿no? Que eso es verdad, más verdad que alguien que se murió, Eso ¿viste? casi, bueno, yo cuando lo Es vi, tremendo. ha marcado todo el tiempo, por eso sí. Es tremendo y es algo que también, viste, nosotros nos fuimos a encontrar con eso no sabía yo de qué manera eso iba a tener advertencia, exactamente, pero bueno, creo que o sea, el tema de como vos dijiste, el tema de revisar la masculinidad, de los sí, rituales de yo masculinidad. creo que Ahora, ahora vos cuando lo hiciste, sí, ¿era porque querías revisar eso o no? Porque querías mostrar parte yo creo que la película fue cambiando con los años, ¿no? De alguna manera creo que las películas coinciden con las búsquedas personales, yo creo que estaba haciendo una revisión propia de mi masculinidad y de lo que se suponía que era ser hombre, ¿no? De alguna manera y de habitar nada, más formas quizás, o al menos no las hegemónicas tan estructuradas, y creo que sobre todo en los grupos de hombres solos, hay algo ahí que se pone intrínsecamente o inconscientemente como una competencia, ¿viste? Y todos los chistes sobre pitos y todas las bromas y que no es te quiero si no te doy un cheer, lo digo, y bueno, hay algo que hay que sin duda fue apareciendo, creo, con los años, no fue así totalmente consciente, creo que al momento del montaje terminamos de encontrar esa película y a diferencia de ahora creo que tiene que ver justamente, bueno, quizá mi disparador fue en ese universo masculino con la presencia de lo femenino o de las feminidades, cómo se modificó, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos niños que antes tenían 10 años, ahora son los grandes y son medio el MacGuffin para conocerlas a ellas, ¿no? Que son algunas protagonistas que Incluido en la película. eso es la secuela. Y, o sea, eso es la secuela. La dinámica. ¿Has pensado alguna especie como de línea de cierre entre tu experiencia en el campamento, entre la película y entre el cierre de los chicos con su experiencia del campamento? Y creo que se ¿Verdad? refleja, creo que se refleja, sí, Especial volviendo al punto de partida de tu experiencia con el sí, sí. Bueno, sin duda que mi experiencia de campamento está, digamos, sublimada de alguna manera en esta primera película, con la inocencia también de construirse como un varón en ese entorno con esas formas, y que te das cuenta que en realidad es una construcción social, ¿no? Digamos, de alguna manera yo estaba filmando personajes que no iba a juzgar a esos pibes que tenían 10 años, ¿me entendés? De cómo juegan, de qué están haciendo broma, de qué manera, y los más grandes tampoco, porque seguían siendo menores, ¿no? Entonces también como que ese prejuicio era muy importante despojárselo, ¿no? Sobre todo por estar trabajando con adolescencia. Y creo que está ahí, creo que es un universo que voy, quizás sigo indagando, ¿no? O sea, me parece que estas temáticas en lo personal me atraviesan y vamos a seguir rondando por ahí, ya sea en ficción, en documental. Creo que esta película quizás no es tanto sobre la masculinidad o sobre la feminidad, sino quizás sobre la identidad, ¿no? La identidad colectiva, la identidad del sentido de pertenencia, la identidad de género, la identidad eh, grupal, ¿no? La identidad de ese colegio también. cambió lo que es, o sea, el ritual Sí, bueno, cambió la dinámica con las mujeres, ¿o no? cambió una dinámica, yo creo que sí, 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 sobre todo creo que en los últimos años, en este ascenso triste del individualismo atroz, bueno, yo creo que sí ha bajado ciertos niveles de violencia en el campamento, pero porque los pibes también están, algunos quizás hasta más desconectados con eso, ¿no? No digo que tengan para que sea violento, digo, pero la presencia de las chicas y de las nuevas identidades, sin dudas han traído un halo de contención y de sensibilidad que quizá eso estaba todo el tiempo filtrado por algo más tosco antes, ¿no? más ritualista también. Sí, sí, pero en lo que ahí no lo sé, ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque me parece que hay algo de lo ceremonial y de lo ritual que todavía está
¿no? Que hay algo ahí de, sí, sí, que tiene que ver con este sentido de pertenencia o este universo. Y me gustaría ver incluso hasta cómo esta película indaga más eh, en que vos no necesites saber tanto de estos pibes, ¿no? O sea, hay unos pibes ahí en la montaña, quiénes son, dónde están, por qué están ahí. Hay un montón. eh, y le empiezan a pasar cosas. Ocurre algo muy fuerte que es una tormenta, que es la presencia del clima, como algo que no tiene control humano, que ha sido muy fuerte para el campamento este último y que creo y espero que sea muy épico para la película, porque la verdad que sí un quilombo. El otro día le decía a un amigo, le digo, sí, creo que este ha sido el rodaje más cercano a Apocalypse Now que vamos a tener, porque fue la supervivencia total. Si yo te muestro después videos y fotos de ese rodaje, vos vas a decir, no, esto tan demente. Imagínate 10 días viviendo en carpa, bueno, por Claro, supuesto, ¿no? y con En tormenta. el río, haciendo necesidades en el monte, etcétera, más una tormenta que no hubo nunca una así en 60 años, ¿me entendés? Entonces, un día una cámara no prendía, otro día, no sé, todos mojados por varios, entonces fue realmente Tienes tu guionista de la naturaleza. una locura. Ese es otro documental también, sí, sí. Bien. Bueno, yo creo que ya desarmamos todo esto de Sí, bueno, cómo la súper recomendamos la película. Sí, A los que no la está en han visto, YouTube, está en Cinear. que ponemos el enlace. Voy a poner el enlace, ponemos, sí, sobre todo si chicos sigan. Pero también ya lo tenemos Martín acá. La idea también habló un poco sobre el cine actual, a qué nos estamos enfrentando. Porque, ¿A bueno, qué nos estamos enfrentando? entiendo exactamente. Mira, sin querer queriendo, me parece a esto, ¿no? A secuelas, a remake, Sí, pero spin-off y a reboots. ¿a vos te cambió la visión? Oficial. ¿A vos te cambió la visión de ver cine de antes, que era como un espectador, pero eras un espectador, pero también haces cine? Sí. Entonces te cambió, y no, te cambió. Y me parece que uno empieza, a mí lo que me gusta del cine es cuando veo algo que digo, ¿cómo hicieron esto? ¿Viste? ¿Qué es este quilombo? ¿Viste? Como cuando no veo los hilos, ¿no? Como que me parece que eso me sigue sorprendiendo, quizás menos, ¿no? Porque creo que también está habiendo un nivel de repetición ya insoportable, ¿no? Las últimas 10 películas del año pasado más importantes son secuelas, spin-off, remake o reboots, o live action. La live action de Disney es terrible todo lo que vi, excepción, no sé, el libro La Selva, Jon Favreau, qué sé yo, ¿viste? Pero esto fue hace 10, 15, no sé hace cuánto. 10 años, creo que fue la una de las primeras. Claro, exactamente. Después la verdad que todo bastante terrible, pero No aprende, ¿no? Porque siguen fallando, siguen. no sé, yo vi No que aprenden ellos. no prende. Helio floja la última de Pixar y eso, que Pixar tiene un piso de calidad, ¿no? De garantía. En ese sentido lo cumple, pero no pasa mucho más. Y no sé qué pasa hoy con el cine. Sí, es raro porque yo pienso que la gente sí lo consume, ¿no? Me parece que, o sea, que todavía hay sucesos que lleva gente a la sala, pero bueno, hay un consumo casero mucho más instalado quizá que antes, ¿no? Quizás antes Sí, con las éramos un plataformas. nicho, no sé cómo era ir al videoclub, digamos, ¿no? Que habría que hacer un cálculo, no sé si está el de Videovisión por ahí, que nos diga cuánta gente había asociada, en qué año. Celi, Celi, claro. O Celic, exactamente. No sé, bueno, yo alquilaba en Videoclub San Lorenzo, que estaba ahí en la San Lorenzo al 900, mi abuela me llevaba ahí. No sé qué pasa hoy con el cine. Yo Pero creo que esa experiencia viene fuertemente vinculada a algo sentimental, que es justamente lo que decías vos, el sentimiento de asombro ante la experiencia de ver cine, que ahora está muy licuado con todo este tipo de cosas, con tanta oferta. sí, no nos asombramos tanto como antes. Sí, me pasa que hay películas que todavía me asombran, ¿no? Y creo que ahí está en esto que yo te decía recién, de tratar de ver todo, o no sé, yo por lo general entro, veo qué hay en los festivales y de ahí voy viendo cuáles ya están en torrent para bajar, para ir poniéndome. O sea, ahora estoy esperando Ciral, la de Oliver Lax, viste que es en una fiesta electrónica, pues, es tremenda. Oliver Lax es un español. Em, bueno, viste, claro, me parece que hay que revolver y hay que buscar y el que busca encuentra y creo que siempre hay buenas películas y es tan inacabable que, digo, hace años, décadas que dicen que el cine está muerto, que si no era la tele, el VHS, que si no era el DVD, que si no era el 3D, ¿viste? El cine para mí no está muerto,
Creo que Sí, bueno, y hay más lenguaje audiovisual que yo. pasando también con hablamos en uno de los capítulos del podcast con vos, Emilio, sobre Babylon, de Damien Chazelle. Qué película tan infravalorada y tan brutal. Es verdad. Bien, Martín. Y que de hecho yo lo valoro porque es una película que nos hizo pensar muchísimo a nosotros. Sí, no hablamos Muchas horas. hablando. También era el apocalipsis del cambio del cine sonoro que venía a destruirse, el arte purista del cine mudo. Pues siempre ese apocalipsis es una especie Imagínate, ya el sonido iba a matar el cine, el color iba a matar el cine, el de la televisión iba a matar el cine, el de internet. Yo creo que todo ha ido mutando, por supuesto estamos en cambio de paradigma cada vez más extraño. Hoy ni hablar con la producción en Argentina, que no hay películas produciéndose, que vos decís, venimos de estar en Cannes, en los mayores festivales del mundo, y primer año que el cine argentino no está Sí. no hay. Ahora, No. por ejemplo, la película esta que la vi la semana pasada, 1978. Ah, no la vi, sí, ya sé cuál, sí. Está en Max, creo que está con Sí, pero esa película está producida por los Yankees, creo. Bueno, no. Sí, Tiene lata argentina esa patita. y mira, lo que sucede es que en realidad las películas que se producen en Argentina, por lo general la Argentina asegura un piso de inversión, lo que se dice, para coproducir con otros países, con otras provincias, con lo que sea, ¿no? Entonces, por lo general, son pocas las películas, quizás como las mías o algunas películas muy chiquititas que no valen ni un 10% de lo que vale una película, que tienen financiamiento solo del Inca, ¿no? La mayoría de estas películas, 1978, ni hablar de otros materiales comerciales, está el Inca, pero tenés muchos países o muchos incas de distintos países que han aportado a esa película, ¿no? Cuando se echa la maldad, es una película gigantesca, Sí, impresionante. esa película está producida por Shudder. Claro, tiene la Estudio Shudder. la plataforma Shudder, sí, de la forma de Bueno. de terror de Estados Unidos. Bueno, y ahí, o que quizás ya entró después, ¿no? Pero digo, son películas de una dimensión que hay gente, nada, o están entrando financiamiento en el desarrollo, en la después en la distribución, ¿viste? Como que son películas que generan muchos asociados, ¿viste? Como muchos países, muchas empresas, Y un en este escala. mundo en este mundo de que ahora el TikTok Sí. manda, o sea, Bueno, es una pendiente que tengo, subir la hermandad en 60 partes en TikTok, a ver si tenemos nuevos espectadores jóvenes. y yo estaba viendo que hay varios directores, viejos directores, que están haciendo películas cada vez más largas. Como también te enojas con las películas largas, pero vos me decís, no, ¿por qué va a 3 horas de película, 4 horas de película? Bueno, son experiencias, y hay algunas que lo valen, que no. Claro, pero los directores clásicos es como que se han empacado con el tema este, con la nueva tendencia, que sea todo Igual la última de rápido. Coppola, Sí, bueno, la última de ¿qué Coppola. pasa ahí? No, la última de Coppola no. ¿Qué hacemos? Pero si vos ves la última de Bueno, Martin Scorsese. Martin Scorsese, sí, la última de Martin Larga, él lo hace. de Irishman, no. Sí, bueno, pero lo hace una de las impresionante. Al lado de Megalópolis. Sí, no. O decir, ¿qué pasó acá? Yo la Asesino de la Luna la tengo top, pero a mí me parece increíble. Pero es una película que dura 4 horas y muchas veces que yo la recomiendo, pues es que la primera pregunta me dice, ¿cuánto dura? Bueno, viste, vos entras a Fotogramas, a la página, viste, de la revista Geniola, y los títulos son la película de 70 minutos que es un boom en Prime Video. Sí. La película de terror de 90 minutos, que digo, están poniendo la duración como un gancho para atraer al espectador, supuestamente, que después el espectador se manda 6 horas de una serie en una noche. Exactamente. Digo, en realidad tiene que ver más con una decisión, creo que una decisión o una entrega ante una experiencia, qué sé yo, ¿viste? Yo creo que no, O sea, tristemente en este consumo tan de 15 segundos, ¿no? Que es lo que duraba una historia máxima de Instagram. Bueno, hay impuestos otras formas, pero creo que estamos siempre ahí, los nichos de resistencia, ¿viste? Con estos formatos. hoy mis compañeros me decían, esta noche, Digo, puede haber series web, puede haber todo, pero Claro. para seguir viendo cine. me dice, esta noche maratón de Juego del Calamar, porque se estrenó el Juego del Calamar. Ah, Hoy- no la vi. No sé cuándo, bueno, lo vamos a subir esto, dentro de 2 semanas, pero mucha gente me ha dicho, hoy esta noche sale el maratón del Juego del Calamar, son 6 horas. Y puede decir, mirarlo a Sesión a la Luna dura 3 horas y dice, no, O El Brutalista, una de las últimas largas que se estrenó, que yo la fui a ver al cine. Claro, yo también le vi en el cine. Experiencia ver en el cine esa Yo le película. vine, una de las cosas que más me impactó a mí, que yo en toda mi vida Sí. no logré ver muchas veces, es una película que tiene un intervalo. Ah, sí. Una película que tiene un intervalo de 20 minutos en el medio. La película para, te dice, salí un rato. Qué hermosa de la foto. Y está pensada para eso.
de la boda, de Sí, la sí. placa acá, Emilio, con la... Sí, 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 está pensada en guión, narrativamente está pensada para ese intervalo, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, a mí me gusta. Yo un día puse memoria pensando, le digo, voy a poner esto, a ver qué dice. Eran las 4:30 de la mañana, yo dije, me voy a dormir, ya pongo esto como para. Sé que no lo voy a terminar. Eran las 5:30, yo estaba así, viéndome, Nos digo, juntamos, ¿qué es esto? compramos más cerveza y vemos La Flor de Mariano Linares entera, Esa es una película que me falta ver. sin levantarnos Sin del... levantarnos. No, bueno, Irnos de por algo La Flor está en 3 partes, hay que ver 3 partes. Pase de 4 horas. Exactamente, sí. Le tengo ganas, Veamos La yo Flor. haría esa, Yo mirá. la vi, pero la vi en un mes, creo. Bueno, a mí me pasa que me gusta compartir películas y para eso tengo cineclubes siempre. Ahora estamos con Ciudadela Cineclub, los jueves a la noche, sí, todos los jueves con entrada libre, ahí se anotan y vemos películas de todas las épocas. em, y bueno, siempre el cineclub, nos conocemos medio de esa época, ¿no? El primer cineclub fue en el 2011, ya hace 12, 13, 14 años que hago cineclub. Em, y con Lucas decimos, che, bueno, hay que hacer alguna vez un cineclub de una película de 6 horas, de 7 horas, o una jornada, o algo Hoy que, vemos Satán Tango. che, hoy haremos a Tantango, la sonorization empieza en el brunch de las 11 de la mañana, hay un intervalo a las 2 de la tarde y hay un intervalo ¿entendés? Como, Hoy vemos La Flor. exacto, exacto, me parece que una infomanía quizás, bueno, o sea, que a mí me pasó, yo tenía un cineclub frente al Central Córdoba, en una terraza, que pasé en Infomanía, recién salía la piratería, viva la piratería. Está mi película pirateada también, o sea, para mí es algo que nos dio la posibilidad a los que vivimos en provincias de ver cine. em, y pasé la 1 y la gente dijo, no, pone la 2, pone la 2, no sé. Y hicimos un intervalo de 15, 20 minutos y la gente inmediatamente quiso ver la 2. Y fue la primera vez que yo proyecté volumen 1, volumen 2 en una noche, en un cineclub. Y la gente sí o sí, viste, no se levantó hasta no ver la 2 y dije, bueno, qué piola, que como que haya sido propuesto por el espectador. Yo creo que hay de todo, siempre hay espectadores para todos los gustos. Está el que ve Netflix, y el que ve Movie, y el que ve Max, donde hay de todo, y está bien. Sí, Y hay que ver Stremio también, para el que no A mí- quiera pagar ninguna plataforma, pero plataforma de edad. Sudamérica. sí. Como sudamericanos. Para poder acceso. A mí me parece que yo muchas veces, los días les recomiendo a un amigo mío, me dice, che, ¿me puedes recomendar una película de Netflix? Le digo así de otra película. Me dice, pero esas películas me dice, No están en Netflix, no, me dice, son malísimas. Digo, sí, ya sé, le digo. Me dice, ¿por qué me recomiendas esa película? Y digo, porque me estás pidiendo de esa persona. vos me estás pidiendo yo no te puedo recomendar una película que yo veo. Yo tengo que ver, yo tengo que más o menos ver qué es lo que vos consumís para yo decirte, porque me pasó que yo recomendé Roma a todo el mundo. ¿Qué? De Roma De Alejandro. Sí, yo le recomendé Roma a todo el mundo. A mí me encantó Roma. Yo le recomendé Roma a todo el mundo y todo el mundo me decía, es una basura. Y aparte, y mucha gente decía, era un blanco y negro. Bueno, Ah, esa es otra discusión. entonces, después, agarro dicho, ya no lo recomiendo. Entonces ahora me dice, che, ¿qué película puedo ver en Netflix? Mirá Extraterritorial. Y después me dice, es malísima la película. Y digo, sí, ya sé. Y me dice, ¿por qué me la has recomendado? Y digo, bueno, yo no veo ese tipo de cine, o sea. Están ahí, no, la última película que vi este Tenés fin. malos amigos, Emilio, ese es el problema. Sí, bueno, y ahí si te pides recomendación siempre es, bueno, decime qué te ha gustado. Claro. Y ahí O qué es lo último que te gustó. Güey, ya sabes por qué círculo tenés que recomendar. y te tiran cualquier. Pero hay de todo. O sea, la que vi hace poquito, sabes que seguro la vieron. La saga de Guinea Pig. Entonces, a Pig, con Nicolas Cage, buenísima Pig. Excelente, excelente. No, la última que vi, que no la había visto, es Encuentro Cercano del Tercer. No, obra maestra, total. Yo no lo vi. No spoiler, no. Creo Ya libre de spoiler, esa No, bueno. Yo me interesé por la música. Yo tenía un tecladito chiquitito que me compró mi mamá. Pero yo estaba obsesionado con los 3 tonos de la. Con los 3 tonos de la Es que tiene una cosa sonora ahí los videos. brutal. Y yo la obligué a mi mamá que me compre un teclado para poder hacer la. No lo vi igual. Así comenzó mi carrera como músico frustrado. Ah, bueno, son músicos. Más allá de todo. Ha tenido un montón de. Tu disco están en Spotify, ¿no? Y bueno, claro, son músicos. Ya. Si vos te frustras, ese es otro camino ya. Ese es otro. No, no, lo que digo es. Siempre está bueno también tener, viste, una pendiente de Spielberg, una que no viste de Clint Eastwood, una que no viste de All West, porque es inalcanzable, viste, siempre esas películas
Y aparte eso que hablamos tanto de cine nosotros, porque siempre nos conocemos hace muchísimos años y seguimos hablando de cosas. Hey, ¿no viste esto? ¿No viste? Sí, sí. Es Bueno, inagotable. vos me dijiste que, o sea, él la semana pasada, no, ¿cuándo viste House? La japonesa, Película japonesa. en 1973, House, Película No lo vi. delirante, una película psicodélica de los años 70. japonesa que Japonesa que está pensada. Es un director que, tomo un ratito para contarlo, que le pidió a su hija de 10 años que le cuente los sueños que estaba teniendo. Y los filmó a los sueños en un formato de tipo película de episodios, con los sueños de la chiquita en una casa embrujada. Una maravilla, delirante, fantástico. Pone el trailer. Los 70. Se Por debe- eso, quizás la mejor época de década del cine. creo. Totalmente. La más radical, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy cuestionada por los cinéfilos puristas, muy cuestionada. Por los 50, por los 60. ¿Qué hablan los puristas? Que vengan acá. Que le damos batalla. Nouvelle Vague acá, todos los. Noel Bag era una nueva película de Linklater. De Richard Linklater. Sí, hay que verla. Tiene buena crítica. Y es sobre la Parece. filmación de Sin Aliento. Exactamente. Atlas. Sí. Hay que ver, Hay que ver, por supuesto. Sí, no me gustó la que hizo. Ay, que Luis Garrel hace de Godard. Qué rara esa peli. Sí. Godard Mon Amour. Godard, sí, bueno, sí, pues creo que sí, más o menos. Bueno, no importa si estamos Sí, equivocados. ya, Linklater lo van Mira, yo- a Linklater lo van Voy poniendo los pósters de la película que hablamos, no se ocupen. Pero volviendo un poco ya vamos, no sé cuánto tiempo estamos hablando, sobre sobre la actualidad del Sí. cine. Bueno, estos tipos de decisiones que ahora el cine se está moviendo, por ejemplo, yo escuchaba a 28 años después, que se acaba de estrenar, Sí, filmada con un teléfono, con un iPhone. filmado sí. con iPhone, y le preguntaban, porque en la película, al principio, los primeros 30, 40 minutos, es una sucesión de imágenes, todo así, corte, rapidísimo la película, y después, A la mierda. después cambia el tono, ¿no? Pero Ah, al mirá. principio es todo así, y cuando le preguntan al director, él dice que dice, yo me estoy adaptando un poco a la manera de que la gente ve el cine ahora. Por el tema de la inmediatez, Mirá los, que- vi- los videos de Sí, 15 sí, segundos, sí. el TikTok y todo eso. Entonces dice, estoy tratando un poco de acercarme a esa nueva manera de ver cine o de ver imágenes. Entonces por eso él trata, pero después cambia el tono, ¿no? Sí, después te mete plano que lo dejan a Tarkov como Val Luhrmann. Sí, bueno, pero Genio. Hijo, así. Contemplación. Te mete un plano de Mirá. 10 minutos sin. Me parece que. escenas. Sí. Es un grosso Danny Boyle, muy bueno. O sea, yo muy valiente las decisiones que toma. Sí, me cuesta pensar un poco en el montaje para red social. Pienso como que uno tiene que. Cada película encuentra su tono, su tempo, su espíritu, su sangre. Digo, no. yo por suerte No sabría cómo intentar montar una también- película más para los tiempos de redes sociales. Me parece Que le que. llegue al que le llegue. Exactamente, que hay que pensar también en la audiencia, ¿no? Esto de pensar que el gran público. No, viste, el éxito de una película. Bueno, ya la historia de cine nos demostró, ¿no? Digo, ni las más exitosas han sido las oscarizadas, ni las de culto han sido valoradas en la época. Spielberg decía, yo filmo para gente como yo. Y Decía una Spielberg. película que me guste a mí, viste, yo creo que hay que intentar ser fiel a lo que la película puede ser, al tono que tiene. Estamos en esa búsqueda ahora con la edición también muy lenta que vamos de la hermandad, por lo que implica hacer una película sin financiamiento también, ¿no? Por supuesto. Pero creo que viste, no, es el cine, viste, y el cine no podés formatearlo porque si vamos por eso, la película a la historia, si a los 3 segundos no la agarraste, te swipean. Y bueno, y en el cine no hay swipe. Vení, fijate, ¿viste? Y quizás te conmoves en el camino con algo que no esperabas y ya con eso ganamos todos. Pero a mí me gusta Haneke y me gusta, Baz Luhrmann. claro, no sé, me gusta Spielberg Yo muchísimo. digo eso porque a mí Me gustan los Dardenne y me gusta, qué sé yo, Xavier Dolan y me gusta Scorsese, digo, y son universos distintos y no tiene nada que uno con el otro y se trata de eso, me parece, ¿no? Que ahí está lo interesante, ¿no? Y puedo ver El yogur asesino porque me parece una genialidad para un viernes a la noche con 2 cervezas. el otro día me bajé
la serie de Javier Dolan, que no la había visto. No lo vi. La noche que Logan despertó. Además son 10 capítulos. Mira, No vi nada, la tengo ahí lista, van a ver, la voy a buscarla porque sí. no está en ninguna plataforma, obviamente ni se preocupen por eso, no la van a encontrar. Pero, bueno, Javier Dolan a mí me parece algo brillante, o sea, Y bueno, fue el niño mimado de Cannes, hizo su primera película con 18 años, 19. La Y- verdad se ha que. dicho que no iba a grabar más, pero ya se retiró. Supuestamente él ha dicho que estaba enojado con el cine. Bueno, imagínate si él demoraba 2 o 3 años, que él ¿cómo nos enoja a nosotros? Estamos que en la periferia de los centros urbanos. Sí, encima Que hacer una película cada 8 años. me acuerdo cuando le hacen una entrevista por Mother. Además, todas sus películas se estrenaron en Cannes, de tipo niño muy mimado del cine. ¿Mother o Mami? Mami, que es Mami era la película de El él. problema a veces porque son un poco malcriados también, un poco caprichosos también. Bastante, sí. Pero bueno, creo que. Pero tampoco tenés que ser tan curtido, tan sufrido. Pero está bien, está bien. Creo que su cine es. Hay algo de su capricho que está en sus personajes, ¿viste? Que está ahí sublimado en su película. Eh, pero bueno, ¿viste? Son algunos cada cuantos, ¿no? Porque digo, A él le preguntan, la mayoría son personas mucho más grandes las que están filmando, entonces digo que de golpe aparezca esa persona. Mami, en la película, que esto que es uno por uno, el cuadro usa. Y en un momento abre el encuadre. Claro, y él ha dicho, ¿y por qué grabaste así? Le dice, porque la gente se pierde viendo un montón de cosas y yo le voy a mostrar qué es lo que tiene que ver en mi película. Claro. Entonces, por eso he puesto ese cuadro chiquito para que la gente vea exactamente lo que yo quiero que vea. Y además No, él abría tiene el cuadro, un sentido de alivio, con el cuadro. como que se respira, la película se airea cuando abra, ¿viste? El encuadre. Abrió 2 veces el cuadro en la película esa. Increíble la película. A mí me llegó a Psicosis cuando Norman Bates se espiaba en el ojo. Esa subjetiva, decimos. Bien. Bueno, creo que ya estamos, así que nada más que agradecerte, Martín, por esto. Espero que podamos encontrarnos acá. Podríamos hacer una charla más sobre cine Cuando específico. quieran, quieran, estoy acá. Cuando quieran, hacemos un stream y comentamos películas. Sí, Hay que inventar. hay que inventar algo, pero me gustaría que vengamos así con películas preparadas, 3, 4 películas, algún tipo top podemos armar. Meta, dale. Seguramente ya estamos de vuelta. ¿Habíamos pensado alguna especie de planeamiento con respecto a la hermandad, de estreno, con algo o no? Y me gustaría que cerremos el año que viene. Sería increíble si podemos llegar el año que viene a terminar, bueno, porque después del montaje vendrá el sonido y después el color y después los títulos y créditos y esa postproducción siempre se va ahí acomodando en el tiempo. Ojalá que el año que viene podamos estrenar la película. Y bueno, y que vengan otras cositas también, ¿por qué no? Bueno, buenísimo. Bueno, hasta acá hemos llegado, gente. Gracias. Así que, Gracias a Lo bueno, Negro. buenísimo. Gracias a Lo Negro Films por la magia. Y gracias a Martín de vuelta. Era un Martín Fierro, así que están. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos. Gracias, chicos. Un placer. ¡Oh!